buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un miércoles más en este tiempo de culto devocional, ¿verdad? En el cual nos reunimos nosotros acá en casa, ustedes allá en casa, para tener un tiempo apartado para el Señor, para escuchar su palabra, para cantar, para orar juntos y para vernos una vez más en este tiempo. Así es, así que sean todos bienvenidos. Qué gusto que podemos vernos a través de esta señal, ¿cierto? Y compartir y aprender de la palabra del Señor, que es lo más importante. Así que sean todos bienvenidos. Así es, sean todos bienvenidos. Ya saben, aquí abajito está el código QR por el cual pueden escribirnos para escribir algún comentario, contarnos alguna petición de oración, contarnos alguna necesidad que puedan tener. Y así estamos comunicados de distintas maneras, a través del WhatsApp, de la página de YouTube, también ahora este código QR que nos permite vernos. Bueno, hoy miércoles 30 ya de junio del 2021, es un tiempo prolongado, ¿verdad? Mucho más de lo que esperábamos de este tiempo en cuarentenados todos, pero damos gracias al Señor que nos ha sostenido, ¿verdad? Por eso yo les invito a que podamos reflexionar en el Salmo 31, Salmos 31, versículos del 2 al 4, algo muy sencillo. Estamos estudiando los domingos, ¿verdad?, de los reyes de Israel y llevamos varias semanas hablando de David. Y acá es bastante interesante lo que explica los versículos del 2 al 4. Salmos 31 del 2 al 4 dice: Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Aquí David está llamando a Dios a que actúe justamente, ¿verdad?, por parte o para con su siervo, ¿verdad?, necesitado en ese momento, para rescatarlo, para protegerlo. Por eso le dice humildemente: inclina tu oído a mis labios para que puedas escuchar, dice, mis tenues palabras, ¿no?, de amor que te hablo. No habla en ningún momento como reclamo. Muchas hoy ideas cristianas hablan como que a Dios le tenemos que reclamar, ¿no?, pedir en ese tono de reclamo. No, aquí lo que está diciendo David es: Señor, yo tengo algo que decirte, pero yo te lo digo con tanto respeto, con tanto temor. Por favor, inclina tu oído a mí, ¿no?, para que puedas oír mi súplica. Declara que Dios es su roca, su fortaleza para salvarlo, pero hay una cosa que a mí me impresiona mucho. Dice: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. David en ningún momento dice: Señor, porque como yo soy bueno, como yo te busco, como yo hago las cosas, como yo, Señor, soy tu hijo, tú, Señor, rescátame. O tú, Señor, ven por mí, Señor, tú haz tu obra en mí. No, dice: por tu nombre. Esto quiere decir que si David sabía que Dios podía guiarlo y encaminarlo, pero no por honrar al hombre, no por honrarlo a él, o no en respuesta a por lo bueno que era David, sino por el nombre de Dios. Lo que simplemente está diciendo David es: Señor, si tú me rescatas, tú me encaminas, tú me guías, eso dará honra a tu nombre. Hazlo, Señor, por honra, por amor de tu nombre. ¿Saben que eso es mucho de lo que nos falta a nosotros? Nosotros pensamos que por nuestra meritocracia, por nuestros méritos, Dios debería de hacer muchas cosas. Somos tan buenos, somos tan gente que se conecta tanto, ¿verdad? O nos congregamos, o hacemos tantas cosas por la obra de Dios, que Dios debería hacer el bien para con nosotros, por nosotros. Pero David nos da una gran lección: Señor, hazlo por amor de tu nombre. Por tu nombre, Señor, me encaminarás y me guiarás. Wow, si nosotros aprendiéramos a orar y a pedir al Señor de la manera correcta, no tan solo el nombre de Dios sería glorificado en todo lo que hacemos, sino que además Él sería reconocido en nosotros y nosotros seguiríamos siendo sus hijos, que vivimos en el temor santo y en una búsqueda profunda de quién es Dios, orando y hablando con Él como debemos de hacerlo como verdaderos hijos de Dios. Así que cada vez que usted se sienta oprimido o en tiempos de bonanza, como lo hemos enseñado algunas semanas, de gracias al Señor, diga: Señor, tú actúa a mi favor por amor de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, sea honrado, Señor, en todo el mundo. Porque nuestras conductas, ¿verdad?, a veces no nos llevan, o es lo que pensamos que nos lleva al favor de Dios. No, es por amor a Dios, por amor de su nombre, que Él
siempre va a hacer algo para con nosotros, para que su nombre sea glorificado y reconocido en nuestras vidas y en la gente que nos conoce. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de oración antes de tener un tiempo de cánticos y de la instrucción de la palabra. Estamos hablando de adoración, así que tenemos algunas peticiones y queremos orar por algunos motivos que usted también nos puede ayudar en casita en sus tiempos de oración para orar por todo esto. Así es, vamos a estar orando por el papá de Tamara de la Fuente. Operaron a su papá la semana anterior y él ahora está en recuperación. Sabemos que está bien, pero vamos a orar juntos también y vamos a ponerlo a él delante del Señor, ¿ya? También vamos a orar por nuestra querida hermana Natalie. Ella ya está a punto de tener su bebé, ya está en las últimas. Tiene fecha para el martes, o sea, para el próximo martes. Así que vamos a orar para que el Señor la fortalezca, la ayude y estos poquitos días que ya, si es que llega, ¿verdad?, el martes, pueda tener estar tranquila y pueda salir todo y avanzar todo. Sí, porque a veces los bebés se adelantan y hay nada que hacer. No, eso. También vamos a estar orando por el tío de Natalie. Ella nos pidió que oráramos por su tío, como una petición de oración, es Luis Carquín, y por su familia. Tengo entendido que él fue desahuciado, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Así que vamos a orar por él, por su familia, que el Señor ponga paz en sus corazones, tranquilidad, y sobre todo que ellos puedan recibir la palabra del Señor y que puedan conocer. Sí. Así dice la Biblia, ¿no? La oración de fe salvará al enfermo. Eso es lo que queremos hacer hoy. Así es. También vamos a estar orando por José. Siempre oramos por José, vamos a seguir orando por él para que el Señor lo siga fortaleciendo en su proceso. Ha ido avanzando mejor, pero vamos a seguir orando por él. Ahí les encargamos la oración por José, su familia, que el Señor los fortalezca. Y a su vez vamos a orar también por la familia de José, que han tenido algunas contrariedades. Algunos de sus familiares se han enfermado de COVID. También tuvieron un accidente sus primos, ¿verdad? Sí. Y bueno, todas estas cosas, ¿verdad?, que vemos que a veces suceden a nuestro alrededor y podemos ver que en medio de todo esto, cuánto necesita el hombre volverse a Dios. Así que vamos a estar orando por estas peticiones para que el Señor, ¿cierto?, detrás de todo esto, sin duda, Él tiene sus planes, propósitos, que estos planes y propósitos puedan ser parte de la vida de la familia también de José, así como de él, que sabemos que él tiene esta fe. También vamos a estar orando por el hermano Francisco de California. Él nos pidió oración hizo llegar su petición por el código que tenemos, este código QR, así que vamos a estar orando por él. Y también por nuestra hermana Vanessa, que ella está en México. También nos hizo llegar su petición, así que además de que nosotros estamos orando por estas peticiones, vamos a poner a estos queridos hermanos también delante del Señor ahora con ustedes juntos, para que ustedes también nos ayuden a estar orando por ellos, ¿verdad? En medio de sus oraciones se acuerden de todos nuestros hermanos, ¿verdad? No importa de dónde son, ¿verdad? A veces podemos tener una relación más cercana o no con ellos, pero lo planteamos para que juntos, ¿verdad?, como un cuerpo, unidos, como iglesia, ¿cierto?, podamos, en medio de nuestras oraciones también, poner a los que nos rodean, a nuestros seres queridos, amigos, ¿cierto?, en oración delante del Señor, y así juntos tenemos un propósito para orar. Así es. Así que esas son las peticiones. Vamos a orar por nuestros hermanos y ahí les dejamos también a ustedes esta inquietud de seguir orando también por ellos, y en nuestros tiempos de oración podamos orar por nuestros hermanos que también tienen muchas necesidades. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por tu amor, misericordia, tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de estar juntos con nuestros hermanos. Allá ellos, Señor, cada uno de ellos en sus casas, Señor, nosotros acá también en casa. Te damos gracias porque has sido bueno, has sostenido nuestras vidas hasta el día de hoy. Así es. Y primero que todo, Señor, queremos decirte que queremos disponer este tiempo, Señor, para honrarte, para reconocerte que te necesitamos. Que no hay nada en nuestra vida, Señor, más provechoso, Señor, que dar tiempo para conocerte. Por eso ayúdanos
para que este tiempo en verdad, Señor, sea provechoso para nosotros, en nuestro ser completo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra. Que podamos, Señor, reconocerte como nuestro Dios en nuestro corazón y a través de tu palabra, Señor, estar dispuestos y disponibles para aprender y para crecer y madurar, Señor, para ti. Amén. Te pedimos que tú, Señor, seas el centro de este momento y tú eres, Señor, para nosotros la causa, Señor, el por qué nos juntamos, nos reunimos. Tú eres el por qué, Señor, apartamos este tiempo con nuestros hermanos y te agradecemos por tu amor y tu fidelidad. Te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, nos ministres. Y asimismo te presentamos, Señor, esta lista de nuestros hermanos con peticiones que tenemos, Señor. Cada uno de ellos, algunos de nuestra iglesia, otros hermanos de otros lugares, Señor, que hay necesidad, Señor, tienen problemas, Señor, familiares, financieros, problemas espirituales, problemas, Señor, del alma. Por eso te rogamos con todo nuestro corazón que tú vayas con ellos, que tú, Señor, puedas salvar a los que están perdidos, extraviados, Señor, puedas rescatarles, Amén. puedas atraerles a ti, Señor, y tengas misericordia y compasión de cada uno de ellos, en sus vidas, de sus cuerpos, Señor, y sobre todo, Señor, que les des una oportunidad que te conozcan, Señor. Sabemos que tú eres bueno, misericordioso, que tú siempre lo haces, Señor, por eso rogamos a ti, y tu palabra dice que la oración de fe salvará al enfermo, y sabemos, Señor, con todo nuestro corazón que tú a cada ser humano le darás, Señor, siempre la oportunidad de reconocerte como Dios, como Señor, como Redentor y Salvador. Por eso te agradecemos por nuestros hermanos, y ayúdales, Señor, tú, donde estén sus peticiones, Señor, y que tú seas con cada uno de ellos y nosotros, Señor, en nuestros tiempos de oración, recordarles hasta ver tu obra, Señor, en sus vidas. Te damos gracias por este tiempo. A través de Jesús nuestro Señor, bendecimos tu santo nombre. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de cánticos, ¿verdad? Como lo tenemos cada semana. Ahí les invitamos a que podamos ahí en nuestros hogares cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Concentrarnos en nuestro Señor y a través de estos cánticos ministrar a nuestro Dios. Amén. Cuántas cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Una vez más, cuán grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. No te olvides, mi hermano, misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Yo contaré tus obras,
has hecho en mí. Cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, oh Señor, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. Nada que me impida adorarte a ti. Mis ganancias, Señor, mis ganancias las pongo a tus pies. Mi tiempo, Señor, para ti. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. Nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia, misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Bueno, mis hermanos, después de estos cánticos, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de cantar al Señor, como les decía yo, de concentrarnos, de dejar de lado a lo mejor todas las cosas que tenemos en el corazón y en la mente y cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Y escuchar el cántico y ministrar al Señor. Podemos tener ahora un tiempo en el cual podemos abrir nuestro corazón y concentrarnos para escuchar su palabra. Llevamos ya muchas semanas hablando de adoración, así que continuamos con nuestro estudio Así es. de adoración.
Así es, así que vamos a continuar. Venimos ya hablando, ¿verdad?, de alabanza, de adoración. Vamos en este camino, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y con respecto a esto venimos viendo entonces los errores y problemas, impedimentos, ¿verdad? Todos los sinónimos que queramos darle que nos van a estorbar para adorar, que nos van a impedir. Son errores que llegamos, ¿verdad?, a cometer la iglesia en general y que son estorbos para poder llegar a esto de adorar y alabar al Señor en espíritu y en verdad. Y estuvimos viendo algunos de estos problemas, de estos errores, ¿verdad?, que surgen y que debemos, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, sacarlos de nuestra vida, esforzarnos en que podamos alabar y adorar a Dios bien, sin estos errores. Entonces vimos que uno de ellos, o estos problemas, ¿verdad?, que suelen suceder, es decir, no me nace. Ya sabemos que eso no es parte. También decir no siento de adorar. Tampoco sabemos que eso debe ser parte de nuestra vida de adoración y de entrega a Dios. Después vimos el problema de lo emocional y estuvimos viendo acerca de este grave problema, ¿verdad?, pero que tiene solución. Y aprendimos bastante de eso. Estuvimos hablando de esos y después vimos otro problema que surge con respecto a la alabanza y la adoración. Y es que aprendimos que hay algo que me frena, hay algo que me impide adorar y que yo quiero hacerlo y entiendo la palabra y estoy, ¿verdad?, con esta disposición y quiero seguir aprendiendo, pero hay algo que me frena y que me impide avanzar a tener esta alabanza, esta adoración íntima, más cercana, como debe de ser. Y aprendimos, ¿verdad?, que el problema de esto que sucede se encuentra en Lucas, para que usted lo busque ahí en su Biblia, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 hasta el 21, ¿ya? Yo lo tengo aquí en mi Biblia también. Y vamos a ver que este problema ya lo comenzamos a analizar la semana anterior, ¿verdad?, la última vez que estuvimos estudiando acerca de esto. Y vamos a retomar desde ahí. Y dice así Lucas capítulo 4, versículo del 18 en adelante. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Y el 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Esta es la versión actualizada, no es la 60 ni la nueva traducción. Por eso dice así. Vemos que estas son palabras de nuestro Señor, ¿verdad?, hablando acerca de esto que es tan impactante porque encierra tantas cosas que suelen suceder. Y aunque el Señor hizo muchas de estas cosas literalmente, es decir, Él le dio vista a los ciegos, Él sanó a los enfermos, Él hizo muchas cosas, ¿verdad?, físicas que podemos ver, estos versículos están hablando en un sentido espiritual, cómo el Señor vino a trabajar directamente en el corazón del hombre. Y qué impactante que diga el 21 que esta escritura, el Señor mismo la leyó y dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes, porque son palabras que antes dijo, ¿verdad?, el profeta Isaías. Así es. Entonces el Señor habla esta palabra y dice: hoy se ha cumplido. Claro, porque estaba Él ahí. Y aquí, en estos versículos, podemos identificar muchos de los problemas que hoy podemos llegar a tener o puede llegar a tener alguien y que va a ser un impedimento para alabar y adorar al Señor como corresponde. Y uno de estos estuvimos viendo que es el sentirse oprimido. Que esto de sentirse oprimido, estuvimos ya desde la semana pasada hablando lo que significa
¿verdad? Viendo lo que dice ahí en Lucas, que ahí está la explicación de esto, hablándolo bíblicamente, de cómo el Señor vino, Él como yo digo, a trabajar directamente en el corazón. Por eso dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y después de decir eso hay un punto y una coma. Y empieza a enumerar lo que significa esto de el quebrantado, ¿verdad?, de corazón. Y ahí dice liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos. Esta vista es, no solo Él sanó a los ciegos, eso lo habíamos hablado literalmente, sino que aquí se refiere al que tiene esta ceguera como espiritual, que no puede ver, entender. Después dice libertad a los oprimidos y concluye diciendo que esto que va a ocurrir, sin duda es un beneficio, más que beneficio para nosotros, porque habla de que es un año, ¿verdad?, favorable, un año de bendición para su iglesia, donde ya no se va a vivir de esta manera, que está relacionada con el corazón. El sentir esto, puede uno identificar que tiene estas cosas o no, puede ser consciente o inconsciente, pero sin duda es un problema que hay en el corazón, en la mente del ser humano, ¿cierto?, por decirlo así, que en este caso, cuando nosotros nos hemos arrepentido, nos hemos acercado a Dios, venimos, ¿verdad?, el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, empezamos a buscar a Dios, empezamos a entender, pero cuando llegamos a la parte de la adoración a Dios, es difícil. O sea, que yo he conocido gente que incluso cuando escucha los cantos, aunque sean rápidos, lentos, puede tener una letra muy bíblica, como sea, hay gente que cuando llega el Señor empieza a hacer una obra, pero he visto muchos que hasta se salen del tiempo de alabanza. Pero no porque sean rebeldes o porque desprecien las cosas, sino que me ha tocado escuchar muchas veces que no puedo escuchar. Es que no puedo resistir la música, las palabras. Otros han llegado a decir es que no me salen las palabras de la boca. Otros han llegado a decir es que, no sé, se sienten como impactados en su corazón con esto. Ellos no lo saben explicar. Pero es como el Señor empieza a trabajar en los corazones y empiezan a aflorar estas cosas que tiene el hombre, ¿cierto?, en su corazón. Pero sin duda nosotros, los hijos de Dios, hemos sido transformados, el Señor nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha perdonado. Y estamos en eso, pero puede ser que estando en eso, conociendo a Dios y vamos avanzando y todo, haya algo que nos impida. Y es porque quizás pueda ser parte, ¿verdad?, de alguien tener este tipo de opresión. La semana pasada yo les definí un poco lo que es esto de sentirse oprimido. Y dice así, se refiere a hacer presión sobre una persona o cosa. Es como, a modo de ejemplo, cuando un zapato usted se lo pone y le aprieta el pie. ¿Cómo nos sentimos? No podemos ni caminar. Ese tipo de presión también dice que causa una molestia o angustia a la persona de sentirse tan oprimida. Otros sinónimos también son agobiar, angustiar y tiranizar. También se refiere a someter a una persona despóticamente para causar, valga la redundancia, presión. Otra definición dice ejercer presión. Otra definición dice sujetar demasiado, sin soltar o sin poder soltarse, afligiéndolo, y vuelve a repetir este otro significado, tiranizándolo. Y por último, oprimido o preso. Tenemos tantas definiciones, pero para entender un poco a lo que se refiere esto que le puede llegar a suceder a alguien, que va a provocar en la persona, en el corazón, una angustia, y puede ser algo, como digo, consciente o inconsciente, pero con respecto a la alabanza y a la adoración, cuando llegamos a esta parte, ¿verdad?, el Señor ha ido obrando en nosotros, llegamos a esta parte y empieza a sentir esto. Ya no es como hablábamos los problemas anteriores, de que no siento, no me nace, o a lo mejor le cuesta adorar de acuerdo a lo que dice la palabra porque se va a los extremos, ¿verdad?, emocionales. Esa parte ya no va por ahí, sino que vemos aquí un corazón dispuesto a adorar, un corazón que va entendiendo, un corazón que quiere, pero algo se lo impide.
Y aquí es donde es posible que el corazón, ¿verdad? O la persona, lo sepa o no, puede tener este tipo de problema, que es el sentirse oprimido, que como bien lo dice el significado de su palabra, es cuando hay presión ejercida sobre algo, y es como cuando uno quiere moverse y no puede, o como cuando uno quiere caminar y no avanza. Es una manera práctica de explicarlo. Esto sucede en el corazón. Esto puede llegar a pasarle en el corazón a una persona, y esto sin duda va a generar un estorbo o el no poder avanzar en cuanto a entregarse totalmente al Señor con respecto a la alabanza y la adoración. Y recordemos que la adoración es un nivel de intimidad total con Dios, el que lo hace bien, el que lo hace de acuerdo y a la manera que dice la palabra, y que debe de ser adorado Dios, nuestro Señor. Entonces, es un nivel de intimidad. No cualquiera, ya sabemos, puede adorar. Muchos pueden decir yo adoro, yo soy adorador o yo soy adoradora. Pero a la luz de la palabra vemos que nadie en verdad, o no nadie, sino que el que dice estas palabras se puede dar cuenta que nunca lo ha hecho bien, o que en verdad no tiene este nivel de intimidad con Dios, que es la adoración, ¿verdad? Y vemos que esto nos lleva a recordar cuando el Señor se encontró con la samaritana para tratar de explicarle este nivel de intimidad que Él quiere tener con su pueblo, con sus hijos, con los que han nacido de nuevo. Este nivel de intimidad que tiene que ver con la adoración, genuina, verdadera, donde nuestro Señor llegó a usar estas palabras tan radicales que no siempre se entienden, que es adorar en espíritu y en verdad. Porque bueno, igual hemos estudiado que es otra cosa. Sí, y ahí es donde hace un énfasis respecto a la vida interior del hombre, ¿no? Porque hay mucha gente Claro. que dice, pero ¿yo oprimido de qué? Y mucha gente confunde incluso el término de oprimido con reprimido, ¿no? Esto de reprimido de no hacer algo, de no permitirle hacer algo, pero no, el oprimido es realmente alguien que está como que tiene una cautividad interna que no le deja ser libre. Y evidentemente Claro. el Señor es quien nos liberta de todo eso, ¿verdad? Pero hay mucha gente que vive bajo esa opresión o bajo opresiones de muchos factores, porque a veces también no se rinden al Señor, ¿verdad? No entregan su corazón al Señor de manera completa y quieren hacer cosas, pero no pueden porque no se rinden. Y ahí están en Así ese es. conflicto interno de querer hacer algo, pero no lo hacen. Así es. Muchas personas se encuentran inmersas, ¿verdad?, en esto. Y como les decía yo, eso les impide avanzar, les impide, lo entienden, pero no pueden hacerlo. Y bueno, esto puede llegar a suceder, ¿cierto? Por que a veces hay muchos complejos en la vida de alguien. A veces se han creído las mentiras que les dijeron toda su vida. Bueno, eso sería entrar en otro tema, pero eh, se han creído, ¿verdad?, lo que les han dicho toda su vida. Puede ser una lista de muchas cosas. Pero sin duda se refiere a cuando alguien ha sido menospreciado o maltratado en el transcurso de su vida, no importa, ¿verdad?, en qué etapa, pero ha tenido una vida, ¿verdad?, de este estilo, y ha creído estas cosas, ¿verdad? Ha creído que así en la vida, eso es él, eso es ella, ¿verdad? Acerca de estos que llamamos a veces estos complejos, formados y generados en el transcurso de nuestra vida, depende de cómo vivimos, ¿verdad? Aquí muchas cosas influyen, cómo fue nuestra familia, cómo fueron con nosotros, ¿verdad?, nuestros familiares, los que nos rodeaban. Y esto va generando este problema en el corazón que cuando nosotros llegamos al Señor, aflora. En estos momentos aflora. Es decir, el Señor nos, como yo decía, hace su obra en nosotros. Y a medida que el Señor avanza, esto también va a salir a flote, sobre todo en este proceso, ¿no?, en que Dios nos llama a tener intimidad con Él. No solo en privado, sino entender lo que es adorarlo. Pensemos, hermano, que la adoración, ya sabemos que es un mandato, que alabarlo, que es algo que Dios nos llama a hacer. Él nos creó para Él, para esto. ¿Cómo no podríamos nosotros hacer eso? ¿Cómo no podríamos hacerlo tampoco como iglesia, juntos? Debe ser parte, ¿verdad? Pero ¿por qué muchos no pueden? Y es donde aquí entra este proceso, ¿verdad?
acerca y que tiene que ver con la vida, ¿verdad?, que hemos tenido. A lo mejor nos han despreciado, como les decía yo, nos han maltratado por mucho tiempo y nos ha costado superar todo esto. Y eso ha generado en nosotros complejos de inferioridad o al revés, o simplemente disgusto con la vida. El que se siente enojado, no sabe con qué, pero está enojado en contra del mundo. Ni siquiera sabe expresarlo. Pero esto provoca, ¿verdad?, un corazón, una mente como en cautiverio, como así oprimida, bajo opresión. No se entiende, pero es debido a esto. Ahora, el Señor, ¿verdad?, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 4, sin duda está hablando de eso. Cómo Él vino, ¿verdad?, a sanar a los quebrantados de corazón. A eso se refiere con los quebrantados de corazón. Y después enumera lo que, como las consecuencias de que el que es quebrantado de corazón, ¿verdad?, el que tiene problemas por cosas que vivió, por cosas que como no puede volver atrás. Pero el Señor, que es experto, ¿verdad?, que para Él no existe el tiempo pasado, presente, o sea, Él es dueño de todo. Él es capaz de romper con todo esto, con todo eso que a lo mejor alguien por mucho tiempo, incluso años, incluso hay gente que lleva años en el Señor, toda una vida, y nunca han podido en verdad adorar al Señor en espíritu y en verdad. Lo dicen, como que pareciera que lo entienden, pero no lo viven. Y ahí es donde tiene que ver el corazón quebrantado, pero que sigue quebrantado. Y aquí no hablo de quebranto, el que es humilde, pobre de espíritu, eso también es necesario. Pero hablamos de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el que tiene problemas en el corazón por todas las vivencias que tuvo, que son ajenas, ¿verdad?, a su vida. No es algo que él provocó o ella provocó, sino que sus vivencias fueron así y nunca se han percatado de eso. Se deja pasar nomás. Sí, nosotros una vez, ya hace muchos años, algunos hermanos se van a acordar, hablamos del quebrantamiento y explicamos lo que significaba esto del quebrantamiento, el quebrantado de corazón, y dimos un ejemplo muy simple, pero muy práctico respecto a los caballos. Los caballos, ellos tienen una voluntad propia de ir donde quieran, pero para domar un caballo, viene un jinete, lo monta y debe de quebrantar su voluntad. Esto quiere decir que ya el caballo no va donde él quiere, sino que el caballo va donde le dicen que tiene que ir. Entonces, para poder quebrantar la voluntad de un caballo, el jinete va una, otra y otra y otra, hasta que el caballo se hace dócil con los años, a través de las púas que ponen también ellos en sus zapatos para poder guiar al caballo a través de la montura y a través del freno. Que el freno literalmente es un metal que se le pone en el hocico, cuando se jala le hace daño y él sabe que tiene que frenar. Pobrecito. Entonces, ¿por qué explicábamos eso del quebranto y del quebrantamiento? Porque mucha gente piensa que el quebrantamiento es llorar. Claro. Que es una acción de llorar, de yo reconocer mi condición, todo. No, el quebrantamiento probablemente puede llevar esta condición inicial de llorar, de reconocerme yo falto y carente ante Dios, pero el quebrantamiento en sí mismo y los quebrantados de corazón son gente que decide ya no hacer su propia voluntad, sino vivir bajo la voluntad de Dios. Ese es el quebrantamiento. Por eso el quebrantado de corazón, como lo explica mi esposa, comienza el Señor Jesús hablando de que Él vino a los quebrantados de corazón para hacer todo el resto, ¿no? A los oprimidos y la lista que da luego. Claro. Porque a la larga, quien en verdad se deja guiar por Dios, quien es quebrantado en su corazón, quien ya no quiere vivir bajo su propia dirección. Por eso dimos el ejemplo de los caballos. Ahora, siendo gobernado, ¿verdad? Y siendo guiado por algo que ya no es él, sino que él ha sido quebrantado. Ahora ya no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, pero de manera real, no esa típica oración de muchos hermanitos que solo dicen, no, hagamos la voluntad del Señor, pero viven haciendo lo que ellos quieren. Claro. Cuando es quebrantada la voluntad del genuino creyente, comienza a salir todo lo demás a la luz. Porque cuando es quebrantada mi voluntad, empiezo yo a morir a mí mismo y empieza el Señor a purificar y a limpiar mi vida. Por eso es importante considerar de manera primaria esto de los quebrantados de corazón y del quebrantamiento en sí mismo, porque a la larga eso nos da luz de en qué etapa nosotros estamos como creyentes. Cuando Jesús dice, yo vine a los quebrantados de corazón, está hablando a todo aquel que ha decidido ya no vivir bajo sus parámetros, ya no hacer sus propias, o no vivir bajo sus ideas, el no hacer su voluntad propia, sino dejarse ahora guiar por el Señor, hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios,
vivir de una manera diferente. Lo repito, como los caballos cuando son quebrantados ya por el jinete, En su voluntad. y ahora el jinete a la derecha, a la izquierda, y vamos, y ahora corre, ahora para. Su voluntad es quebrantada, ya no son caballos salvajes, ahora son caballos domesticados. Un símil así somos los creyentes. Cuando el Señor ha quebrantado nuestro corazón, lo primero que entendemos es, ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, y el Señor va purificando nuestra vida, sacando las cosas a la luz, como lo hemos enseñado otras veces, no porque el Señor quiere conocernos, porque Él nos conoce, es para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón y renunciemos cada día a lo que hay en nuestro corazón, para que busquemos a Dios de manera genuina. Así es, esto es muy interesante y esto es un temazo, ¿ah? Pero hoy día no vamos a profundizar tanto en esto, pero sí debemos de mencionarlo porque es un problema, es un error, son cosas que si arrastramos no nos van a permitir adorar al Señor de corazón, en verdad. Vamos a decir que lo hacemos, pero en verdad no, porque vamos a arrastrar esto en el corazón. Yo por eso les digo que es medio tema eso te para largo, pero tenemos que mencionarlo y no porque no estamos hablando de esto, pero sí es parte, ¿verdad?, de lo que impide que adoremos en verdad. Claro, ahora simplemente aclarar algo. Es importante considerar que las emociones siempre van a estar ahí. O sea, es imposible, como seres humanos, no involucrar las emociones. Es imposible. Nosotros somos seres emocionales, así fuimos creados, ¿verdad? Dios nos da la capacidad de reír, de llorar, de alegrarnos, de entristecernos, de enojarnos, de que a veces nos enfurecemos por ciertas cosas y a veces actuamos con mesura respecto a nuestras reacciones. Es imposible despegar nuestras emociones, pero es importante no dejarnos guiar por nuestras emociones. Claro que Entonces es importante, bajo los conceptos que estamos hablando, no despegar nuestras emociones. Es imposible. Es imposible. Es imposible cuando nosotros, por ejemplo, ahora que hablamos de nuestra actitud respecto a esto de la opresión, de sentirnos oprimidos. La opresión trae muchas reacciones emocionales, desánimo, trae reacciones de a veces indiferencia, a veces no sabemos el por qué. A veces, ¿por qué estamos desanimados en la iglesia si conocemos que Dios ha hecho su obra, sabemos que el Señor ha hecho su obra, hemos visto la mano del Señor, pero estamos así con una actitud extraña? Y a veces hay mucha gente que está ahí, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ayúdame. Debemos de entender eso, de que las emociones van a estar pegadas a todo lo que vivimos, pero no tenemos que dejarnos guiar por las emociones. Pero sí están involucradas. Ahí es donde debe de haber una mesura, ¿verdad? Y sobre todo un corazón dispuesto a vivir para Dios como Dios quiere que vivamos, ¿no? Controlados y guiados por el Señor, más que por cualquier ente externo, ¿no? Eso es lo más trascendente de lo que estamos también enseñando. Pues sí, esto pasa porque cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos al Señor, el Señor empieza a trabajar en nuestros corazones y a veces no todos consideran lo siguiente, que el Señor trabaja en nuestros corazones, ¿cierto? Y no solo sale a la luz el pecado que nosotros tenemos, los errores que hemos cometido, que es donde nos arrepentimos y nos volvemos a Él, ¿cierto? Y eso provoca que nuestra relación cambia con Dios, ¿cierto? Dios nos empieza a ayudar y todo, nos restaura, como decía yo al principio. Pero también hay otra parte del corazón que tiene que ver con esto, que no solo el Señor va a sacar a la luz lo que yo hice, ¿verdad?, que me tenía separado de Él, sino también lo que me hicieron. Y aquí es donde tiene mucho que ver esto de sentir un corazón, ¿verdad?, que no puede avanzar. Porque no solo, ¿verdad?, tenemos que arrepentirnos, cambiar de vida, de actitud, ¿cierto?, todo lo que venimos hablando, sino que también esto sale a la luz para que se cumpla la palabra del Señor, como dice aquí en Lucas capítulo 4, que Él vino a hacer esta obra en nuestros corazones. Él nos rescató, Él nos salvó, nos perdonó, pero también vino a sanar al corazón quebrantado, que está así por situaciones, ¿verdad?, que vivió en su vida, ¿verdad? No importa la edad, el tiempo, si fue hace poquito, si fue hace mucho. Y ahí es donde sucede esto. Y fíjese que el corazón entonces tiene esta dualidad, ¿no? Por un lado está lo que me ha separado de Dios, lo que yo he hecho. El no buscar a Dios, el vivir mi vida a mi manera. Además de eso, ¿verdad?, el pecado que tiene el hombre. Pero también han ocurrido cosas, ¿verdad?
han ocurrido cosas, ¿verdad?, que han provocado en nosotros que tengamos esta presión en el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que permitir que el Señor rompa, como dice su palabra aquí, quebrantar, romper. Esta parte que, como le digo, muchos han vivido por incluso muchos años de su vida de esta manera. Por eso yo le decía que esto es un temazo, porque esto es todo un tema de lo que se pudiera hablar y hay que aprender. Pero hoy día debemos de mencionarlo, porque si hay alguien que está bajo este como cautiverio, así como bajo esta opresión, siente oprimido, no va a poder adorar en espíritu y en verdad. Y si Lucas dice que el Señor tiene todo el poder y Él mismo lo dijo, para hacerlo nosotros tenemos que dejar que el Señor, así como Él nos limpió, nos salvó, como Él nos perdonó, nosotros también debemos de, primero, perdonar y segundo, permitir que el Señor rompa con esto y que esto sea erradicado de nuestra vida. Porque ninguno que vive bajo esta opción, que viva de esta manera, va a poder tener esta entrega completa al Señor, que tiene que ver con la adoración, con entregarse totalmente a Él, con entender lo que significa esto. Por eso, qué lamentable que a veces nos vamos a encontrar en la iglesia con muchos cantando tremendas letras para el Señor, cantando, ¿cierto? Incluso aplaudiendo, siendo parte, sumándose. Pero es solo de labios, pero en el corazón no. Incluso muchos pudieran engañarse y decir, no, pero si yo canto, sí, pero estamos hablando del corazón. Muchos podemos cantar, incluso pueden haber muchos que aún sirviendo. Y no hablo de sirviendo cantando, sino que hablo de que sirven a Dios, de que llevan mucho tiempo, muchos años. Pero de repente aflora esto, ¿no? Como que hay cosas ahí que no cuadran, ¿no? Que hay resentimiento, que hay enojo, como yo decía, que un enojo. Y dice, ¿y contra qué estás enojado? Ni sabe. Estoy enojado contra el mundo, contra todo. Y ahí ora, Señor, quítame este enojo. ¿Pero por qué? Y es por eso, es porque hay que dejar que el Señor trabaje hasta lo más profundo, como antes lo hemos estudiado, del corazón. Porque Él es el único que puede romper esto que está en la vida de alguno que no puede ir más allá con respecto a la alabanza y la adoración. Que una persona que está conociendo al Señor hace poco tiempo no quiera cantar, no quiera ser parte, sin duda viene con muchas cosas en su corazón y eso se lo impide. Y el Señor empieza a hacer una obra y después, cierto, pasa el tiempo y el Señor trabaja en los corazones y vemos a alguien que no conocía nada de Dios, que ahora conoce. Y no solo conoce, Dios lo ha salvado, lo ha limpiado, sino que ahora puede alabar con todo el corazón. Y luego puede avanzar un poco más y adorar, ¿verdad? Tener esta intimidad. Pero ¿qué tal de los que llevan tanto tiempo en el Señor, tantos años, aún sirviendo, y tienen resentimiento, tienen enojo? Todavía se acuerdan, ¿verdad?, de todas estas cosas que vivieron y que los dañaron. Pero nosotros debemos de saber hoy día que alguien que vive en esta condición no va a poder pasar más allá. A lo mejor hasta puede tener una voz muy bonita, hasta puede tener habilidades. Pero es que esto se trata del corazón. Debemos de dejar que el Señor haga y complete su obra en nosotros. El único capaz de romper con esto. Que mire, esto es como ir más a fondo. Y esto es parte también de nuestro corazón. Así como un día nos arrepentimos, cambiamos y le dijimos al Señor, te vamos a seguir. Eso incluye dejar que Él haga, mire, lo más profundo del corazón, que Él ahí lo trabaje. El único capaz, como dice Lucas capítulo 4, en el versículo 18. Él tiene todo, ¿verdad?, para lograr esto en los corazones de los hombres. Por eso imagínense cómo quedaron, dice la palabra, mire, en el versículo 18, porque el 19 dice que en el 20, ¿verdad? El Señor habla, dice estas palabras, imagínense, ahí estaba Él rodeado de gente. El 21 dice que Él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Pero el 20 dice, mire, luego, enrollando, ¿verdad?, dice esta versión, el volumen, es decir, lo que había leído, ¿verdad? El texto de Isaías. Los textos, ¿cierto? Dice, lo devolvió al asistente, dice, y se sentó. Dice, los ojos de todos
los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él, pero ¿sabe cómo? Asombrados. Porque dijo estas palabras tan radicales. Yo creo que por más que los religiosos en ese tiempo trataran de hacer estas cosas así a otro nivel, son cosas espirituales, sabían que no había manera, que solo eso estaba en Dios. Pero ver a nuestro Señor parado delante de ellos diciéndole: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, es como decir, esto es una realidad hoy. Esto es una realidad, y que ellos quedaran así, no lo podían creer. Porque usted y yo eso también tenemos que tener claro, y esas convicciones. Para nosotros esta es una realidad hoy. Lo fue en ese momento y lo es hoy. El que cada uno de nosotros tenga un corazón, mire, limpio, puro, pero no solo limpio, puro, entregado al Señor, sino que libre y quebrantado, pero para bien, quebrantado por Él, por nuestro Señor. Quebrantado por Él, porque cuando Él quebranta el corazón, cuando Él rompe con esto, no es como decías tú, mi amor, que a veces es puro llorar o puras lágrimas. Eso es parte de lo que nosotros hacemos, pero lo que Él hace es determinante, es para siempre. Y necesitamos nosotros dejarnos que el Señor, mire, rompa con todo esto, para que así podamos llegar a ser más cercanos a Él y más adoradores, que podamos de verdad adorarle en espíritu y en verdad, tener esta relación que va más allá de lo que a veces hemos podido nosotros humanamente hacer. Porque ¿qué nos cuesta poner el corazón a los pies del Señor? Cuando hablamos del corazón ya lo hemos aprendido. Es todo el corazón, no es solo una parte. Incluye también esto. Así que mis hermanos, sepan ustedes eso. Debemos hacer un análisis en nuestra vida. Alguno de ustedes quiere, se esfuerza, ha cumplido, ha tratado de hacer todo lo demás. Se esfuerza en la humildad, dice, yo nunca más voy a hacer eso, no siento, ya sé que es un mandamiento, tengo que esforzarme, tengo que hacerlo. Pero igual hay algo que le impide, tiene que analizar su corazón. Y tiene que permitir que el Señor rompa con todo eso en su vida. Si no, simplemente vamos a seguir, ¿sabe qué? Cantando. Y no va a pasar más allá de eso. Y no solo eso, sino que además nuestra vida siempre va a ser una vida que a lo mejor llena de enojo, de rencor y de tantas cosas sin explicación y sin entender por qué. ¿Y sabe lo que vamos a pensar? Que así es la vida. Pero le digo algo, así no es la vida. Por eso, no solo cuando adoramos le entregamos todo al Señor, la honra, la gloria, el honor, y le damos lo que Él se merece, sino que también nosotros, esto es como un efecto rebote, ¿verdad? El que adora con todo el corazón, por consecuencia, mire, va a tener un corazón entregado a Él, libre de todas estas cosas. Así que aprendamos eso hoy día. Una de las cosas que va a impedir que podamos alabar y que es un problema en la alabanza, en la adoración, es cuando el corazón tiene este tipo, ¿verdad?, de opresión, cuando se siente oprimido y no deja que el Señor rompa con eso. Nosotros y la palabra nos enseña que esto va a ser parte, ¿verdad?, del corazón del hombre. Pero nosotros debemos dejar que el Señor complete su obra en nosotros. Dentro de este tipo, ¿verdad?, de opresiones que podemos llegar a vivir o de situaciones que van a venir y van a impedir que alabemos y adoremos de todo el corazón, dentro de esto hay varias clasificaciones. Vamos a ver algunas más. Mire, la primera entonces que vimos es esta, ¿verdad?, que tiene que ver con el corazón, con sentirse oprimido en el corazón por situaciones que hemos vivido, ¿cierto? Y que toda la vida las creímos y dijimos, pues así soy, así me dijeron. Pero ya hoy día sabe usted que no, que el Señor, mire, vino a romper con eso. Otra cosa que también va a impedir y nos va a generar problemas para adorar y alabar, mire, ponga mucha atención, que esto está también en esta clasificación que el Señor vino a romper. Mire, la religión o costumbres religiosas, más bien dicho, ¿verdad? Porque la religión pura, está la definición en la Biblia. Las costumbres religiosas. ¿Sabe que las costumbres religiosas también es otra de las cosas, ¿verdad?, que nos pueden llegar a sentir, nos pueden llegar a sentir el corazón
o el corazón puede llegar a sentir que no puede adorar, no puede ir más allá, algo se lo impide. Las costumbres religiosas provocan esto en el corazón del hombre. Que ustedes podrían decir, pastor, ¿qué son las costumbres religiosas? Bueno, por ejemplo, cuando alguien dice, es que toda la vida lo he hecho así, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo en la iglesia, no hay otra manera de hacerlo en la alabanza, no hay otra manera de realizar esto para el Señor. Es que toda la vida lo hemos hecho así. Es que así me enseñaron. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es una costumbre religiosa? Es cuando algo es un hábito. Hábito, es decir, algo que yo practico siempre, pero y aquí está el problema. Porque alguien podría decir, los hábitos son buenos, sí, como disciplina. Pero este es un hábito que practico siempre y que ni siquiera sé por qué lo hago. Cuando yo en el Señor tengo hábitos, pasan a ser costumbres religiosas. Si yo lo practico siempre, pero no sé por qué lo hago, no entiendo por qué se hace, no entiendo el propósito de eso, mucho menos entiendo el apoyo bíblico, ni sé el beneficio o el propósito que puede tener en mi vida espiritual. Estamos hablando de cosas espirituales. Esto no se trata de, por ejemplo, cómo acomodo las sillas en la iglesia. O si saludo con la mano derecha y así como con el dedito para allá. No, o sea, estamos hablando de cosas espirituales. Por eso vamos a ver que esto es interesante igual y es un problema que va a generar mucho estorbo para adorar al Señor con un corazón genuino. El hacer algo por costumbre o porque así me dijeron que era. Esto va a frenar que el Señor, de recibir la bendición, de adorarlo en espíritu y en verdad. Hay muchas cosas que la iglesia ha practicado como costumbres por generación tras generación o año tras año, como queramos decir. Voy a dar ejemplo, me la voy a jugar. ¿Cuántas costumbres tiene a veces la iglesia y que piensan que es algo que los hace ver espirituales? Pero simplemente son hábitos, pero ni siquiera entienden lo que significa. Como por ejemplo, cuando alguna persona piensa que para glorificar a Dios, para darle la gloria, como lo estudiamos, acuérdense, la decadencia que cae el hombre cuando no le da gracias, cuando no lo glorifica como a Dios. Mire, cuánta gente no solo se ha perdido la bendición de adorar al Señor como corresponde, no solo ha perdido eso, sino que además se han desviado. Porque Romanos capítulo 1 habla de la decadencia del hombre por no glorificar a Dios como debe de hacerse. Y cuánta gente tienen por costumbre, por ahí hemos visto algunos que creen que si a lo mejor levantan las manos, ¿verdad?, de cierta manera, cierta cantidad de veces, y repite gloria a Dios, está glorificando a Dios. Pero ¿cuántos, miren, levantan las manos y dicen gloria a Dios, y ni saben por qué lo hacen? Y usted les pregunta, ¿y qué? No, es que estamos dando gloria a Dios. Pero, hermanos, ¿qué significa glorificar a Dios? Nosotros ya lo estudiamos semanas atrás. Pero ya sabemos que darle la gloria a Dios es otra cosa y es con la vida. Yo puedo repetir 10 veces gloria a Dios y le estoy dando la gloria a Él. Yo puedo hacer poner las manos de muchas formas, pero eso en verdad glorifica a Dios. Si mi vida no está totalmente entregada a Él, yo creo que no. Claro que no. Estas son muchas de las cosas que son costumbre y muchas otras que podríamos hacer una lista. Me acuerdo yo que hace muchos años atrás hubo mucha controversia por la música. Ahora estoy hablando de la música en sí. Había un grupo de hermanos que decía, es que para que estos cantos, ¿verdad?, sean para Dios en verdad, solo deben tener cuerdas. Solo deben tener cuerdas. Y además había otro grupo que decía, y solo himnos. Solo himnos. Bueno, ahí cada uno los clasifica. Del diablo. Otro grupo decía, sí, porque si tiene percusión, eso es del diablo. Eso no glorifica a Dios. Cuando usted le preguntaba a los hermanos, a ver, vamos al trasfondo, ¿por qué dices eso? Ninguno sabía. No, si es que solo, ¿pero por qué? Si usted le pregunta, ¿qué es un himno? Claro, porque no, solo con los himnos. ¿Y qué no sería himno? ¿Qué es himno? Entonces, fíjese, costumbres, les transmiten, ¿verdad? Les dicen, esto se va a hacer así, pero no saben por qué. No entienden lo que hay detrás de eso.
no saben ni siquiera el apoyo bíblico. Esas son, por ejemplo, costumbres religiosas. Cuando algo pasa a ser un hábito, es decir, yo siempre lo hago, pero no sé por qué se hace, no entiendo el propósito, doy explicaciones vanas, humanas, carnales, pero no tengo ni una explicación bíblica. O por último decir, a ver, ¿lo dijo el Señor? Y uno lo busca en la palabra, a ver, ¿qué dijo el Señor de esto? Entonces cuando no está, es eso que afirma todas las cosas, ¿verdad? La palabra, el Señor, pasan a ser costumbres religiosas, pasan a ser hábitos, pero sin sentido, porque ni siquiera los puedo explicar, simplemente los hago. Sí, es como todas las religiones que tienen dogmas. Claro. Tienen dogmas, ¿no? Tienen sus actividades o costumbres implantadas sin explicación, sin explicación razonable, ¿no? O racional, que solo es algo adquirido. Y la iglesia evangélica también tiene dogmas. Tiene gente que vive dogmáticamente, que no tiene idea por qué hace las cosas. Claro. Hay gente que no tiene idea por qué levantan las manos. Hay gente que no tiene idea por qué oran con los ojos cerrados. La gente no tiene idea de muchas cosas, o por qué dicen amén, ni qué significa amén, Claro. por qué dicen aleluya, ni qué significa. Como tú decías, esas declaraciones que hacen, o la alabanza, o la oración, o las liturgias de la iglesia, o el por qué van con traje algunos simplemente se les impone. Yo nunca me voy a olvidar una vez una trifulca que hubo entre algunos hermanos de una iglesia, todos con traje, pero peleando en la calle a combo limpio, No. a golpes. Claro. Pero con traje, ¿no? O sea, bien, y después terminando de los golpes otra vez ahí a adorar al Señor. Entonces sí, la iglesia cristiana, así como otras ideologías del cristianismo y también extracristianismo, viven bajo muchas ideologías dogmáticas. También hay mucha idolatría y muchos rollos raros, ¿no? Entonces por eso estas costumbres, ¿no?, religiosas han afectado a la iglesia porque la han sumido en una ignorancia. En la ignorancia de decir, bueno, yo está bien, yo no digo nada, yo lo hago. Pero el hacer eso ya te está haciendo parte del error. Y el vivir en el error, bíblicamente, ningún cristiano está exento de decir, a usted no le enseñaron, entre al cielo, no le enseñaron, pobrecito, Ya sabemos que eso no. entre al cielo. No, uno es igualmente responsable porque la palabra del Señor está ahí para todos. Entonces tenemos que entender que si hay actos dogmáticos en la iglesia, claro, nosotros pensamos que no, pero sí, muchos, y ahí es donde tenemos que tener, como decía mi esposa, cuidado, porque tenemos que saber el por qué hacemos las cosas con una respuesta bíblica y profunda de comprensión y entendimiento, para que en verdad Dios haga su obra en nosotros. Lo más triste es que estas costumbres, estos hábitos, ¿verdad?, que son ideas de hombres que no tienen sustento bíblico, costumbres, ¿verdad?, religiosas que hemos hecho por tanto tiempo sin saber el por qué, a muchos los engaña y los hace pensar que esto los hace más espirituales. Yeah. Y esto ha generado problemas graves porque no solo le impiden el poder adorar al Señor de corazón, sino que a muchos ha desviado. Y muchos han sido arrastrados por esto, e incluso hoy día no están en el Señor o no pueden adorar y menos buscar a Dios como corresponde, porque se han dejado llevar y han creído más a esto que a la palabra del Señor. Pues sí, y ese es el mayor problema, ¿verdad? Porque nosotros cuando leemos la Biblia y decimos, los fariseos y los saduceos, y Claro. nos excluimos de eso, pero la iglesia hoy, mucha parte de la iglesia se comporta de esa manera, atribuyéndole santidad, atribuyendo un montón de características divinas a un montón de actos dogmáticos. Como la Biblia nos narra, por ejemplo, cuando los fariseos decían que lavarse las manos era un acto de santidad y generaba pureza. Y los hombres, cuando vieron que no se lavaron las manos los discípulos y comieron, casi se mueren de un infarto, ¿no? Porque para ellos era totalmente una acción totalmente carnal. Y hoy eso vemos en muchos cristianos que viven de ese modo, que atribuyen una acción de santidad a actos netamente dogmáticos y le quitan la santidad a actos realmente puros y santos. Claro. Como por ejemplo, siempre uno de los actos que tienen menor relevancia en las iglesias hoy es la Cena del Señor. Y es un tiempo realmente importante, trascendente, y es una ordenanza.
para todo creyente. Claro. Pero ¿qué hace la iglesia? Hay Santa Cena, no importa. Llegan atrasados. Pero para ellos hay actos que tienen No relación con esto importa. dogmático, que sí es importante. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ordenar nuestro corazón a la luz de la palabra, no a la luz de mis ideas, Aunque duela, ¿verdad? aunque duela. Que ahí Aunque es no donde yo nos guste. tengo que centrarme, porque hoy estamos viviendo verdaderamente una crisis, aparte sin ignorar lo que está pasando fuera de la iglesia, ¿no? La sociedad en la que vivimos está Claro. de mal en peor, y sobre todo se ha venido una onda tan rara, así tan rápido, ¿verdad? Tan rápido, una inmoralidad y una perversión tan rápido, han venido tan velozmente, que en verdad si la iglesia no está firme, vamos a padecer muchas cosas de lo que pensábamos que no, que estábamos resguardados. Así es, mis hermanos, así que mucho cuidado con las costumbres religiosas, con tener hábitos sin saber por qué se hacen las cosas, sin tener un entendimiento de lo que hacemos. Debemos de tener mucho cuidado con eso, de poder estar atentos y saber que todo lo que hacemos debe ser de corazón, una expresión de nuestro corazón real para nuestro Señor y no otra cosa, no hacer nada sin entendimiento. Y para eso, bueno, tenemos mucho trabajo, pero para eso estamos, por eso estamos estudiando, por eso ustedes, lo que estamos haciendo es enseñando, para que ustedes aprendan que no debemos dejarnos llevar por este tipo de hábitos, por estas costumbres religiosas que son un estorbo. Así que, mis hermanos, debemos de esforzarnos en hacer todo de corazón, con entendimiento, para que de verdad podamos ser estos adoradores, mire, genuinos, para que podamos adorar con libertad, en espíritu, en verdad, como dice su palabra. Así que esta es otra forma entonces de cosas que nos pueden llegar a suceder, que lleguemos a sentir, pensar, decir y hacer, es que no puedo. Tal vez hay muchas costumbres religiosas, tal vez hay muchos hábitos que tenemos que sacar de nuestra vida, tenemos que quitarlos porque no son beneficiosos y no nos van a ayudar. Mire, otro punto importante que nos puede llegar también a hacer sentir que hoy algo me impide, no puedo, ¿verdad? Ya vimos dos puntos importantes con respecto a esto, ¿verdad? De querer hacer las cosas, pero algo pasa en el corazón. Ya vimos dos, mire, otra, el temor, pero el temor, el miedo, no el temor del Señor, el miedo puede también llegar a transformarse en nuestro corazón una forma de opresión, una forma por eso dice miedo, de temor. Mire qué interesante, el sentir, ¿verdad? Que entonces no adoro a Dios o no puedo hacerlo porque lo voy a hacer mal. Mire que parece simple, pero es un problema muy común. El no querer adorar a Dios o no adorarlo porque no puedo. Pero en el fondo no puedo porque en mi corazón tengo miedo, temor de hacerlo bien, de que a lo mejor como yo lo haga ofenda a Dios. A lo mejor tergiversé algo que me enseñaron y digo, ay, no, es que esto no se puede hacer. Y en realidad también esto tiene una pequeña, ¿cómo podría decirlo? Arista, que tiene que ver también con la falta de fe. Sin duda, el corazón miedoso, el corazón temeroso que no adora, que no alaba a Dios porque tiene miedo. Y miedo a cosas tan... No, alguien puede decir, no, pastor, yo soy súper valiente. Pues sí, puede ser valiente para muchas cosas. Pero cuando le toca adorar a Dios, con suerte ni le sale ni el ruido, mueve los labios nada más. Y mucho menos tendría una expresión del corazón. Porque en el fondo también está esta forma de que el corazón está como oprimido con eso, con el miedo. El miedo a abrir nuestros labios, el miedo a expresarnos al Señor, el miedo porque no lo hago bien, porque voy a ofender a Dios. Algunos se sienten, los agobia, ¿verdad? Le da miedo también el poder hacer esto juntos, y incluso algunos pueden llegar a sentir este miedo
en el corazón y sentir que no pueden alabar y adorar a Dios, e incluso pueden llegar a sentir que no son aceptos por Dios, como que Dios no los recibe. Es algo bien interesante. Algunos van a decir, pero fíjese que hay un montón y muchos que viven de esta manera y por eso no tienen libertad para alabar al Señor y no pueden adorar, porque de verdad su corazón está lleno de esto, de miedo. A lo mejor tienen valentía para muchas otras cosas, hasta pueden decir la palabra, pueden opinar, pueden verse con personalidad, pero es que esto no se trata de eso. Pero a la hora de adorar a Dios no pueden, no pueden. Entonces es por eso. Esta es otra forma, ¿verdad?, de que el corazón, ¿verdad?, tiene esta opresión o esto de sentirse como cuando bajo, ¿cómo podríamos decir? Bueno, bajo presión, valga la redundancia, ¿verdad? Y esto los aflige. No es algo que ande angustiado llorando, simplemente no puede ir más allá con el Señor, porque este miedo les provoca eso. Por eso, fíjese, la palabra en 1 Juan 4:18 dice que el amor del Señor echa fuera el temor. Eso incluye también esta parte para adorar. Fíjese que a veces nosotros pensamos que el Señor nos ha liberado del temor, del miedo, y nos sentimos valientes en muchos aspectos de nuestra vida. Pero cuando llegamos a esta parte, no sabemos por qué, no tenemos explicación, no podemos adorar. Decimos, yo quiero eso, pero ¿por qué no puedo? Y pensamos que a lo mejor es normal, o ocupamos otros argumentos, ¿verdad? Como que, es que ahora no tengo ganas, es que ahora no me nace, ahora no siento, en fin. Pero el llamado es este, hermanos. Analicemos nuestros corazones. Porque tal vez de verdad no puede ir más allá, porque en su corazón hay miedo, hay temor. Pero no el temor del Señor, que es el que debe ser la base de nuestro corazón, sino que es este miedo, ¿sabe de qué? De cobardía. Ese miedo que nos lleva a no hacer las cosas como Dios manda, porque hay miedo. Porque no, por eso la palabra nos enseña que nosotros debemos ser valientes. Y la Biblia habla en Apocalipsis qué va a pasar con los cobardes. Todos no sé a qué piensan que se refiere a esto de los cobardes. Dice la palabra en Apocalipsis, ¿verdad? Y da una lista. Esos versículos son espirituales. No se trata de que nos vamos a pelear y que vamos a ir a las naciones y aquí vengan contra mí porque yo soy valiente. No, es un versículo espiritual que apunta al corazón, sin duda. Y el que no sea capaz de vivir de esta manera y hacer las cosas para el Señor bien, eso es ser valiente. Mire, un verdadero adorador, ¿sabe qué? Sin duda una de las características de su corazón es la valentía. Es valiente. Así como cuando vemos la historia y vemos cómo fue Josué, cómo fue Moisés, cómo fue todos los que fueron grandes hombres, ¿verdad? En la Biblia, y vemos que Dios los llevó a ser hombres valientes, David, ¿cierto? Y así podríamos tener una gran lista. Y claro, en ese momento el Señor los llevaba, ¿verdad?, a esos procesos donde vemos que eran hombres valientes. Pero sin duda, lo que primero ellos tenían valientes era el corazón, era un corazón entregado a Dios. Y hoy día el Señor no nos va a llevar a una guerra. No, van a ir y toman las armas. No, ¿cuál es esta guerra que tenemos que hacer? Es con nuestro orgullo, es contra nosotros mismos, es contra tantas cosas que tenemos, hermanos. Es con la valentía de permitir que el Señor quebrante nuestros corazones, porque solo un valiente lo permite. Porque es más fácil quedarse así, con el corazón y con límites. No, es que déjenme así nomás, es que yo no puedo eso. Así como lo hace el pastor, no, ¿verdad? Siempre se tiene como a alguien de prototipo, ¿verdad? De verdadero adorador. No, es que el hermano tiene tanta experiencia, no, es que el pastor sabe. No, es que no se trata de eso. Todos somos llamados a ser estos adoradores en espíritu y en verdad. Pero si nosotros no dejamos que el Señor venga y quebrante nuestros corazones, como dice Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, ¿cómo Él viene a hacer esto? Que no es algo simple. Si no lo permitimos, nuestro corazón no va a estar apto para adorar en espíritu y en verdad.
Entonces sepa esto, mis queridos hermanos, hoy día, que debemos también permitir que el Señor, mire, quebrante nuestros corazones para quitar también el miedo de nuestros corazones, el miedo al hacer las cosas para Él, el miedo a adorarlo, el miedo, ¿verdad?, por la razón que sea erradicado, ¿verdad?, de nuestras vidas, para que nosotros podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Este también es otra forma de tener un corazón, mire, cautivo. Así que ya lo aprendimos. Estos 3 puntos son importantes, ¿verdad? El que primero, ¿verdad?, vive, se siente, ¿verdad?, que no puede por todas las vivencias que tuvo, porque la pasó mal a lo mejor. Por las experiencias, y es ¿no?, de la vida. Una realidad. Es un freno a la larga, ¿no? No se deja tampoco liberar por el Señor. Claro. Y eso lo ocupa de excusa. Es justamente. También el que tiene costumbres religiosas, que ha aprendido año tras año y cree que las cosas pues así son. Y otro punto importante, ¿verdad? El temor del hombre, el temor. El temor del hombre, el miedoso. Mire, estas 3 formas, ¿verdad?, pueden llegar a sentir y a provocar que nuestro corazón esté bajo presión, esté como oprimido. Y no lo entendemos, pero le digo algo, hoy día lo hemos enseñado para que ustedes analicen sus corazones y vean si cómo está su corazón, por qué le cuesta adorar, por qué entiende la palabra, pero qué está pasando, por qué no podemos llegar a ser estos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Mire, nuestro Señor Jesús vino a romper con todo esto, vino a liberar a los que estaban cautivos, a sacarlos de ahí, a quebrantar los corazones. Seamos libres, mis hermanos, seamos libres y dejemos que el Señor, mire, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Él, palabras de Él, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Que esto, después de aprender estas cosas, mis hermanos, tenga más sentido para ustedes. Si antes lo entendía, espero que ahora más todavía. El Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, a los que no pueden ver espiritualmente hablando, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, donde Él viene y da todas estas cosas. Y comenzó a decirles en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y le digo algo más, mis hermanos, delante de nosotros también, y para nosotros es, y para todos a los que el Señor llame, que se han arrepentido, que han nacido de nuevo, podemos ser estos que adoran en espíritu, en verdad. Tenemos que esforzarnos en cumplir, ¿verdad?, la palabra del Señor, en vivir, y además en darnos cuenta, identificar estos problemas. Mire, son comunes o parecen comunes, pero a la vez son tan profundos. Debemos dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones. ¿Sabe para qué? Para que podamos juntos hacer iglesia y llegar a ser estos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hoy día vamos a dejar hasta aquí. Así es, mis hermanos. Tenemos un gran desafío, analizar nuestro corazón a la luz de la palabra. Así es. Bueno, hasta aquí les dejamos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Que descansen. Nos vemos Buenas noches. muy pronto con la ayuda del Señor. Que estén bien. Chau, chau. Buenas noches.